Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal You Know Cactus y más. Y en el día de hoy quiero mostrarte una lista que no es la última lista que vamos a hacer, pero sí quería hacerlo bien actualizado y es por eso que el día de hoy te vamos a hablar de los que yo considero 10 cactus más raros, más extraños, más diferentes, ¿verdad? En el reino de estas hermosas y increíbles plantas. Por supuesto, los 10 cactus más raros y sus nombres. Y un poquito hablarte de sus características. Vamos a hablar de 10 de los cactus que yo considero quizás de los más raros que hay en el planeta Tierra. Claro que sí, empezamos y no hay ningún orden acá. En la Sulcorebutia raushi o Violacidermis, ¿verdad? Son pequeños cactus con un diámetro de no más de 3 o 4 centímetros. Producen numerosos retoños que pueden separar en la primavera o verano y plantar en macetas individuales. Tienen espinas, pero son suficientemente cortas como para no hacerle daño al ser humano. Además son hermosas. Eso se nota por su color morado, algo que normalmente no se ve con este tipo de plantas. Ahora pasamos sin duda al número 2. Recuerda que no hay una lista específica. Vamos a hablar de la Stenocactus albatus. Si hay un género de cactus que llama especialmente la atención, el Stenocactus sería un buen candidato sin duda. Su cuerpo tiene múltiples costillas, pero la especie S albatus también tiene areolas en tubulusa que parecen bolas de algodón, bolsitas de algodón, ¿verdad? Esto es increíble y qué hermosa que se ve, sobre todo también las flores son muy, pero muy lindas. Hablemos de la número 3 ahora, la Leuchtenbergia principis. Esta especie es una de las más raras del mundo. Realmente los tubérculos recuerdan mucho a las hojas de agave, por lo que se le conoce como cactus de agave. Al final de cada tallo hay espinas que pueden crecer hasta 5 centímetros, bastante inofensivas. Y de verdad, la planta madura llega a medir entre 10 a 15 centímetros y 6 centímetros de ancho. Muy hermosa y muy realmente muy extraña. Pasemos a la siguiente, la Frailea castanea, ¿verdad? Mira qué hermosa su flor. Si le gustan los cactus con cuerpo aplanado y que tienen poca o muy corta espina, la Frailea castanea es un milagro de la naturaleza. No supera los 3 a 4 centímetros, ¿verdad? Y su diámetro es de 5 a 7 centímetros. El color violeta contrasta con el amarillo de la flor, convirtiéndola en un cactus realmente muy admirable. Pasemos a la siguiente, ¿verdad? El Pherocactus glaucescens. Glaucescens, mira tú ese nombre. Es una de las especies conocidas como biznagas, como las gorditas, ¿verdad? Con un cuerpo esférico de unos 40 centímetros de alto y 30 centímetros de diámetro. Está bien protegida, ya que de sus areolas brotan largas y amenazantes espinas duras y con puntas muy afiladas. De allí quizás su nombre Pherocactus, ¿verdad? Por lo feroz que se ve. Vamos a la siguiente, la Copiapoa del Bata, de albata, sí. Estos cactus, qué curioso, ¿verdad? Estos cactus forman grupos muy densos que pueden medir alrededor de 1 metro. Cada uno de ellos tiene un cuerpo esférico de 4 a 5 centímetros de diámetro y de 7 a 10 centímetros de alto. Y están cubiertos de espinas negras, muy pero muy llamativas, y están cubiertas también de una forma cilíndrica entre todas ellas, formando como una especie de caparazón. El color de su cuerpo es gris y muy claro, lo que la hace sumamente espectacular. Pasemos a la siguiente, el Cephalocereus senilis, ¿verdad? Senilis. Los Cephalocereus senilis son cactus columnares que pueden crecer entre 5 y 15 centímetros de altura, normalmente sin ramas, y si lo hacen, solo lo harán los ejemplares de mayor edad. Han cubierto su cuerpo con finos pelos blancos que les sirven como protección contra los rayos solares, ya que en la zona donde habitan son muy pero muy calurosas. Pasemos a la siguiente ahora, el Astecchio Indonia, ¿verdad? Hermosísima planta, hermosísimo cactus, qué belleza, mira la imagen. Estos cactus tienen un cuerpo esférico con pocas costillas y un tamaño muy interesante para cultivarlas en macetas. A lo largo de su vida pueden medir 10 centímetros de diámetro y 6 a 10 centímetros de altura. Producen unas flores rosadas muy, pero muy hermosas, ¿verdad? Y por supuesto,
Pero vamos directamente a la número 8, la Astrophytum asterias. Son uno de los pocos cactus que no tienen columna vertebral. El Astrophytum asterias tiene un cuerpo pequeño de unos 6 a 7 pulgadas de diámetro y produce flores amarillas muy bonitas con las que se pueden ver la imagen. Aquí le estamos mostrando, ¿verdad? Qué color más increíble. De esta especie se han creado numerosos híbridos y cultivares con colores que parecen de ensueño, como la jaspeada amarilla y verde o blanca y verde, tricolor, verde blanca y rosa naranja, entre otros, porque da para eso, ¿verdad? Increíble, increíble cactus. Me gusta más natural. Vamos a la siguiente y última por ahora, porque vamos a seguir también trayendo más información de estas increíbles plantas. Y ahora vamos con la Ariocarpus retusus, ¿verdad? Cactus de colección. Mira qué fascinante forma tiene. Cactus de colección donde los hayes, ¿verdad? Ariocarpus en general y el retusus en particular se encuentran entre los más buscados de los coleccionistas. Alcanzan una altura de 25 centímetros como máximo y por un diámetro de 30 centímetros, con tubérculos triangulares y flores son bien amarillas, blancas o cremosas, ¿verdad? Increíble, fantástico, fascinante. Estas son 10 de las plantas que yo considero quizás de las más raras, de las más curiosas, de las más extrañas, de las más extraterrestres que están aquí en la Tierra. Y por supuesto, como siempre les digo a todos ustedes, no olviden suscribirse y activar la campanita, y que me cuentes tú en los comentarios qué te ha parecido hasta el momento este hermoso recuento de cactus tan fascinantes y tan increíbles que tenemos aquí en la imagen, que sin duda son cactus muy llamativos, con características muy fascinantes. Yo quiero que tú me digas en los comentarios cuál de los 10 que te puse en la imagen te gustó, cuál de los 10 tienes, o si los tienes todos. Sería muy genial que los tengas todos, porque son muy raros y a veces muy difíciles de conseguir. A mí, en lo personal, yo podría decir que el que más me llamó la atención de todos es la que más puya. La Frailea castanea me gustó muchísimo, pero el Ferocactus, llamativamente interesante, porque es muy fuerte, realmente muy fuerte su color y sus espinas, que son atemorizantes y sin duda marcan territorio. Y de verdad que hay que tener mucho cuidado con la manipulación y evitar siempre los ácaros, los hongos, las cochinillas y este tipo de enfermedades, porque todas tienen algo muy en común: el exceso del agua les hace muchísimo daño a todas estas increíbles plantas. Así que evitemos siempre el exceso del agua. Sigamos las indicaciones. Si quieres saber más información sobre ella, te dejo el blog aquí en mi canal para que no te pierdas el contenido que subimos diariamente en el blog también, y toda la información completa de estos increíbles y hermosos cactus. Así que nada, espero que te haya gustado el video. Si es así, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y, como siempre digo, brah.